Siguiendo con el programa, le corresponde presentar al profesor Eliezer del Cid Branda. El profesor Eliezer del Cid Branda es profesor titular del Departamento de Archivología en el área de gestión documental. El profesor disertará un tema denominado gestión de documentos a base de software libre. Con ustedes vamos a tener al profesor Eliezer del Cid y les recordamos a todos que anoten sus preguntitas. Tenemos a la profesora Sonia y a la profesora Emma que están recibiéndolas vía chat. Con ustedes el profesor Eliezer del Cid. Mi estimada amiga, profesor del Cid, ¿estás? Aquí estamos a la orden, profesora. Muy buenos días a todos los que están participando en este seminario y principalmente darle las gracias al comité organizador que me dio la oportunidad de participar en este seminario. Tengo listo la pantalla para compartirla, así que si me dan la oportunidad de compartir, podemos iniciar. Claro que sí, profesor, adelante. Muy buenos días nuevamente, inicio mi intervención. Básicamente, hoy voy a hablarles sobre la gestión de documentos o la administración de documentos en base a un software libre, ¿verdad? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la segunda diapositiva que presento el objetivo. Nuestro objetivo el día de hoy en esta intervención es presentar una opción para la gestión de documentos a base de un software libre, ¿sí? Dicho en otras palabras, el objetivo es que conozcan que existe una opción para gestionar los documentos o administrar los documentos desde un software libre a base de la tecnología. ¿Sí? La estructura. Esta intervención yo la he dividido en tres partes. En la primera parte, el inicio, donde voy a presentar algunas evoluciones de los archivos, dos hechos históricos que de alguna manera han impactado los archivos. El número 2 sería el desarrollo del tema que nos ocupa y el tercero vamos a hacer un resumen de lo que hemos presentado. Como siempre, iniciamos con los dos antecedentes históricos o evolución de los archivos que les anuncié anteriormente, ¿sí? Y básicamente decimos lo siguiente. La escritura y los imperios de alguna manera han influido en la evolución de los archivos. ¿Por qué razón? Previo a la escritura no existían los archivos. Durante la invención de la escritura se comienzan a gestionar o se comienzan a formar los primeros archivos. Y es en los primeros imperios, tales como el Imperio Romano, el Imperio Griego, donde los archivos se convierten en herramientas de control de propiedad y de riqueza. En otras palabras, es un lugar, un espacio físico, el archivo, muy importante dentro de estos imperios, ¿verdad? Porque es donde se controlan las propiedades y la riqueza. Y todo esto debido a un gran invento de la humanidad, a la escritura
que a través del tiempo ha ido evolucionando en sus diferentes soportes. Es innegable que a través del tiempo la escritura ha utilizado diferentes soportes para plasmar información y conocimiento. Desde los primeros humanos de nuestra sociedad, el hombre siempre ha buscado la manera de plasmar información y conocimiento mediante la escritura, utilizando diferentes soportes. Entonces, uno de los primeros soportes para escribir utilizado fue el soporte de las paredes de las cavernas, donde el hombre de la antigüedad dejó de alguna manera información y conocimiento de sus actividades diarias, ¿verdad? De sus actividades cotidianas. Hasta la fecha, hay evidencia que demuestra que eso es así. En muchos países europeos se pueden encontrar cavernas donde en las paredes hay pictogramas, hay arte rupestre que de alguna manera manifiestan los conocimientos e información de hombres de la antigüedad. Posteriormente, el soporte pasó a otro elemento de la naturaleza, a las tablillas de barro, ¿verdad? A las tablillas de arcilla, donde se utilizaba un instrumento parecido a lo que es un punzón, pero con una punta triangular, que de ahí es donde se deriva la palabra de la escritura cuneiforme o las tablillas con escritura cuneiforme. Posteriormente, en países como la China, se utilizó los huesos de animales para soporte de escritura. Por ejemplo, en la China se utilizó el caparazón de tortuga para escritura. Luego también se utilizó la madera en ese mismo país, donde se iban formando como si fueran trípticos, lo que hoy conocemos como tríptico, pero en ese caso era de madera, ¿verdad? Eran pedazos de madera o de tabla amarrado con un hilo o con un mecate, y se iban formando la escritura con la unión de las diferentes tablas de madera, y quedaba algo parecido como un acordeón porque estaba unido por un hilo o por una soga. Posteriormente pasamos a la etapa de los soportes de la escritura sobre cera, ¿verdad? Donde igualmente se utilizaba un instrumento o una herramienta parecida a un punzón para escribir. Luego de todo esto viene el papiro. El papiro que es fabricado a partir de una planta que nace a orilla del río Nilo. Se fabricó y se utilizó este soporte de escritura para dejar información y conocimiento de sociedades tan antiguas como la egipcia, la romana, ¿verdad? Posteriormente se utilizó cueros de animales para elaborar pergamino, que de igual manera fue utilizado para dejar información y conocimiento. Posterior a todo esto viene el gran invento que hasta la fecha sobrevive, que es el papel, ¿verdad? Que es conocido por nosotros como un soporte para la escritura y que de alguna manera ha sobrevivido hasta nuestros días. Por otro lado, luego del papel aparece lo que tenemos como el soporte electrónico, ¿verdad? El soporte digital, el soporte tecnológico, con la aparición de las primeras computadoras, que también, como han evolucionado los archivos, también han evolucionado las computadoras. Otro hecho histórico que de alguna manera ha evolucionado en lo que tiene que ver con los archivos o lo que está relacionado con los archivos es la pandemia del COVID-19. Definitivamente que se ha convertido
la Internet y los dispositivos electrónicos en una herramienta de uso cuasi obligatorio. ¿Por qué razón? Porque ahora se tiene el teletrabajo, se tiene la educación a distancia y algunas otras labores que se realizan mediante la tecnología. Y una gran verdad de todo esto, de la pandemia, es que también que los archivos no escapan a esta realidad. Hay muchos archivólogos que se encuentran en estos momentos en teletrabajo y desarrollando con las tecnologías ese tipo de actividades archivísticas que anteriormente se realizaban en un lugar físico. Dicho lo anterior, pasamos a lo que nos ocupa, a nuestro tema de la administración de documentos a base de software libre. Lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente. El concepto de gestión documental o de administración de documentos. Y la gestión o la administración de documentos está ligada a la valoración de los documentos, a la planificación, al control, a la organización, a la promoción y otras actividades relativas al documento previo a la llegada al archivo histórico, incluyendo el manejo de la correspondencia, los formularios, la microforma y mucha atención aquí, técnicas de la automatización de datos, ¿verdad? Entonces, siendo así el concepto, tomamos como base las técnicas de automatización en la gestión de documentos. ¿Qué es un software libre? Un software libre es aquel donde el usuario tiene libertades. Y eso es lo que identifica a un software libre, que tiene libertades para que el usuario, cuando digo usuario, me refiero a una persona natural, a una persona jurídica, a una institución o a una empresa que lo vaya a utilizar, ¿sí? Tiene libertad de ejecutarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo e incluso distribuirlo, ¿verdad? Entonces, dicho en otras palabras, el software libre lo que nos permite, con las libertades que nos proporciona, es utilizarlo y adecuarlo a nuestras necesidades, ¿verdad? El software libre, por supuesto, que se puede bajar desde un navegador de internet. Tiene la opción gratis, también tiene la opción paga, pero la opción paga, si nos podemos comparar con un software comercial, es realmente bajo el costo que hay que pagar. Luego, hablando de software libre, les comento que aquí tenemos algunos nombres de los software libres. Por ejemplo, tengo el PDF Element Pro, tengo el FuzLog, el OnlyOffice, Scopidea, Mitric24, OpenKM, LogicalDoc y OpenDocman. No necesariamente porque yo les presente estos nombres de estos software en esta conferencia son los únicos que existen. Existen una gran variedad. Y como siempre le digo a mis estudiantes, ustedes van a elegir lo que realmente se ajusta a sus necesidades, a las necesidades de su usuario. ¿Por qué razón? Porque estos son los software que nosotros utilizamos en el aula de clase para enseñar a los estudiantes todo lo que tiene que ver con digitalización de documentos, administración de documentos o documentos electrónicos. O sea que mis estudiantes, al momento de entrar al mercado laboral, van con una idea de cómo poder desarrollarse o cómo poder enfrentar esta situación del último hecho histórico que le presenté, ¿verdad? Porque ahora el trabajo también es a distancia, es teletrabajo y no sabemos cuando llegamos al mercado laboral de qué manera nos va a tocar trabajar. Así que
previo a ingresar al mercado laboral, ya estos estudiantes llevan los fundamentos elementales que los pueden ayudar a poder desarrollarse. ¿Para qué sirve un software libre? Un software libre sirve para, como ya lo dijimos, gestionar, administrar información, documentos, para hacer circular más rápidamente los documentos, permite mantener los documentos actualizados, automatizados y ofrecerlos rápidamente a los usuarios. Y algo muy interesante es que no ocupa espacio físico. O sea, que ese espacio físico que se ocupa en el archivo tradicional podría ser sustituido por lo que conocemos como almacenaje en la nube. Podemos también almacenar en un servidor, ya sea interno, externo, o dentro de nuestro propio duro de la computadora, o en un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser una memoria, un disco duro, un CD, etcétera, etcétera, de esos que son para almacenamiento de información externa. O sea, dicho en otras palabras, eliminamos el espacio físico. El servicio es más rápido y eficiente, ¿verdad? Y eso permite una mejor gestión de los documentos. De los software libres que presenté para gestionar los documentos, yo seleccioné el Pro Element, que es uno de los más completos que yo considero y es uno de los que utilizo en clase. De hecho, esta conferencia que yo le estoy proporcionando o facilitando en este momento está en este soporte, ¿verdad? En el PDF Element, ¿sí? Entonces, dicho todo lo anterior y después de la presentación, le voy a hacer una pequeña presentación del programa. Por ejemplo, aquí tengo que en el PDF tiene 3 ventanas, ¿verdad? Una para archivo, una que dice hogar y la otra que dice ayuda. ¿Qué podemos hacer con la ventana que dice archivo? Ahí nos da varias opciones. Nos da la opción para abrir un archivo ya existente, para almacenar en la nube un documento, para crear un documento, para guardarlo dentro del computador, para compartir ese documento y también para exportar y también para imprimir, ¿sí? ¿Qué otras opciones nos da? Luego de las opciones nos da la opción para ir creando un archivo que lo podemos seleccionar del mismo computador o elaborarlo en el computador. Definitivamente que el PDF Element es un gran programa para la gestión de documentos en soporte tecnológico. Y lo interesante es que es un documento, es un software de mucha utilidad para crear PDF, documentos en PDF, y nos da la oportunidad de convertir esos PDF en Word o viceversa, ¿verdad? O podemos crear también documentos en PDF y podemos ir creando también, además de los archivos individuales que podemos crear por carpeta, podemos crear también por lote o por grupo, ¿verdad? Entonces, dicho eso, señores, doy por concluida mi participación porque en verdad tengo 20 minutos, según me informó una de las organizadoras, y no quisiera más abusar del tiempo que le queda al resto de los conferencistas.
Estoy abierto para cualquier pregunta, cualquier comentario. Aquí estamos a la orden. Gracias, profesor Eliezer.